Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a conversar sobre un tema, un tema crucial para la capital peruana, las propuestas de orden público y seguridad ciudadana para Lima, presentadas en el plan de gobierno de Rafael López Aliaga. Estamos en un momento de alta preocupación ciudadana por la inseguridad y este plan pone la lucha contra la delincuencia y la corrupción como un eje prioritario. Reconoce, de hecho, como dice el documento, que mucha violencia se origina en los hogares y luego se extiende, ¿no? Exacto. Y nuestro análisis hoy se va a centrar justamente en eso, en la viabilidad, en la aplicabilidad de estas propuestas específicas en el escenario tan complejo de Lima y del Perú en general. La pregunta central, digamos, que guiará la charla es: ¿son estas medidas tal como están detalladas en el Plan de Gobierno de Renovación Popular para las elecciones del 2022? ¿Son realmente las más adecuadas, las más realistas para enfrentar los desafíos de seguridad que tiene Lima? Sí, y nuestra discusión se basa exclusivamente en ese documento, específicamente en su primer eje: combate frontal contra la delincuencia y la corrupción. Desde mi punto de vista, voy a sostener que estas propuestas forman un enfoque, necesario, multifacético, con medidas concretas para responder a la urgencia que siente la gente. Y yo, basándome también estrictamente en el plan, voy a plantear algunas dudas, creo que fundadas, sobre qué tan factible es implementarlas, las posibles consecuencias que no se esperan, y si varias de estas iniciativas realmente encajan en el marco legal y social que tenemos en Perú. A ver, la situación de inseguridad en Lima, que el mismo plan describe como crítica, exige respuestas firmes. El plan propone, por ejemplo, crear comités de autodefensa vecinal, los llamados CAV, elegidos por los propios vecinos, para que ellos mismos tengan un rol en la autoprotección de sus barrios. Esto incluye, según dice el texto, regular el acceso de personas ajenas e instalar cosas como, plumas, rejas, cámaras. También se piensa en un Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Este estaría presidido por el alcalde metropolitano y buscaría articular las políticas con los alcaldes de distrito, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, la sociedad civil. Una coordinación que hoy, seamos sinceros, está bastante fragmentada. La tecnología es otro pilar importante. Se habla de una app municipal gratuita de emergencias con un botón de pánico, unificar las emergencias en un número único como el 911 y también integrar cámaras de vigilancia, las públicas y las privadas. O sea, aprovechar las que ya están en semáforos, calles, incluso las de casas y negocios. Hay medidas más específicas también, como la identificación obligatoria para motociclistas, chaleco y casco con la placa grabada. Ahí citan resultados positivos en Colombia para combatir el raqueteo, robo rápido en moto. Se propone un patrullaje integrado sin fronteras entre la Policía Nacional y el Serenazgo, financiado por los municipios para superar esas divisiones de distrito. Se considera incluso incorporar reservistas de las Fuerzas Armadas, eso sí, previa capacitación, en zonas de alta peligrosidad. Además, fortalecer la Central Municipal de Seguridad, crear alianzas con taxistas y mototaxistas formales para que reporten delitos, gestionar convenios internacionales para traer tecnología y enfrentar el mercado negro de celulares junto con una política de cero corrupción municipal. Eso es un intento de abordaje integral, diría yo. Entiendo perfectamente la necesidad de demostrar firmeza ante un problema que angustia tanto a la gente. Sin embargo, cuando lees los detalles del plan, varias propuestas me generan, la verdad, serias interrogantes sobre si se pueden llevar a la práctica y qué consecuencias tendrían. Empecemos, si te parece, por los comités de autodefensa vecinal, los CAV. A ver. Esta facultad que les quieren dar de regular el acceso de personas ajenas al vecindario, es una fórmula que abre una puerta enorme a la discrecionalidad y, potencialmente, a la discriminación. ¿Con qué criterios objetivos defines quién es ajeno? ¿Quién va a supervisar a estos comités para que no haya abusos, excesos o que terminen siendo grupos de vigilancia al margen de la ley? El riesgo de fragmentar más la ciudad y generar conflictos, ya sea entre vecinos o con gente que simplemente pasa por ahí, es alto. Y sobre la identificación obligatoria para motociclistas, menciona en Colombia sí, pero se ha analizado bien si esa medida fue la única causa de mejora allá y si es directamente aplicable a la dinámica y escala de Lima.
porque los costos de implementar y fiscalizar eso masivamente y las resistencias que podría generar en un sector económico que es importante. Luego, la integración masiva de cámaras, incluyendo las privadas, las de casas, las de negocios, plantea un desafío gigante en términos de derecho a la privacidad y protección de datos. ¿Quién administraría esa base de datos visual tan enorme? ¿Con qué controles? ¿Es sostenible mantener y actualizar un sistema así a nivel metropolitano? El tema de los reservistas en seguridad ciudadana es otro punto, complejo. Necesitaría un marco legal específico, que hoy no tenemos, que defina muy bien sus funciones, su cadena de mando, sus responsabilidades y, sobre todo, que asegure una capacitación adecuada para labores civiles, no militares. ¿Cómo evitamos que se militarice la seguridad o que haya violaciones de derechos? El patrullaje sin fronteras suena muy bien en el papel, pero choca de frente con la autonomía de los distritos y, más importante aún, con las diferencias de presupuesto enormes que hay entre municipios limeños. ¿Es realista pensar que se pueda financiar y operar conjuntamente de manera efectiva? La alianza con taxistas y mototaxistas, bueno, podría dar información, pero ¿cómo aseguras que sea verdad? ¿Cómo evitas denuncias falsas o malintencionadas? Los convenios internacionales se mencionan muy por encima. ¿Qué tecnología exactamente? ¿Cuánto costaría? ¿Se puede transferir y adaptar a nuestra realidad? Y noto finalmente un énfasis muy fuerte en lo reactivo, en la tecnología. El plan mismo reconoce que gran parte de la violencia se genera en los hogares, pero las propuestas que detallan, ¿abordan eso suficientemente o se centran demasiado en el control posterior, en la calle? Vayamos punto por punto, si te parece, analizando esas fricciones. Sobre los comités de autodefensa vecinal, los CAV, yo quiero resaltar el aspecto de organización comunitaria validada. El plan dice que serían elegidos democráticamente por los vecinos, y eso les daría legitimidad para decidir sobre sus métodos de protección local, cómo regular el acceso, si ponen o no barreras, cámaras. Es una respuesta, yo diría, casi natural a esa sensación de abandono del Estado y una necesidad de tener cierto control sobre tu entorno más cercano. Se trata de empoderar al vecino, no de reemplazar al Estado, ojo, sino de complementar su acción desde la base. Entiendo esa lógica de empoderamiento que mencionas, claro. Pero la frase clave, regular el acceso de personas ajenas, sigue siendo mi preocupación principal. Su ambigüedad es peligrosa. Podría muy fácilmente llevar a prácticas discriminatorias basadas en cómo se ve a alguien, su origen social, o simplemente porque no es conocido en el barrio. Y eso no solo es éticamente cuestionable, sino que legalmente es muy problemático. Además, esto de fomentar la instalación de rejas y plumas que el plan parece avalar, contribuye a fragmentar la ciudad, y ya es una fuente constante de conflictos y de obstáculos para moverse libremente. Mi inquietud de fondo es el control. ¿Quién controla a estos comités? ¿Cómo evitamos que se conviertan en pequeños feudos, en entidades casi parapoliciales que actúen con impunidad? El riesgo de vigilantismo y de abuso de poder a nivel local es altísimo si no hay mecanismos de supervisión estatal claros y efectivos, que el plan, la verdad, no detalla mucho. Bueno, pasemos a la tecnología, que es otro eje central aquí. El plan propone herramientas bien concretas, una app gratuita con botón de pánico, un número 911 unificado para centralizar las emergencias y la integración masiva de cámaras, aprovechando todo lo que ya existe, público y privado. Son instrumentos modernos que buscan, pues, agilizar la respuesta. Una red de vigilancia amplia, visible, tiene un efecto disuasorio, eso es innegable, y es vital para las investigaciones de la policía y la fiscalía después. Y lo de la identificación obligatoria de motos con chaleco y casco con placa ataca directamente una modalidad de delito muy extendida y violenta en Lima, el raqueteo. Se basa en una experiencia de afuera que se cita como exitosa. Es pragmatismo puro, usar la tecnología que tenemos a mano para un fin de seguridad específico. Ese pragmatismo tecnológico que describes tiene sus bemoles, diría yo. A ver, la efectividad de una APP o de un número 911 no está solo en la plataforma para llamar, sino en la capacidad de respuesta real que haya detrás.
Claro. Tenemos asegurada la logística, el personal policial y de serenazgo suficiente, los recursos necesarios para que esa respuesta sea inmediata y efectiva en toda Lima 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque si no, es solo una fachada tecnológica. Y sobre la integración de cámaras privadas, las de casas, las de negocios, me parece que estás minimizando los dilemas éticos y legales, que son enormes. ¿Estamos dispuestos como sociedad a ceder ese nivel de vigilancia sobre el espacio privado y público? ¿Quién va a acceder a esas imágenes? ¿Bajo qué protocolos estrictos? ¿Con qué fines reales más allá de investigar delitos que ya pasaron? ¿Cómo se protegen esos datos de filtraciones o de usos indebidos? Además, existe la capacidad técnica y financiera real en la municipalidad metropolitana para gestionar y mantener una red tan heterogénea y gigantesca. En cuanto a la identificación de motos, insisto, el éxito en Colombia no se transfiere automáticamente. Las formas de evitar la norma son conocidas: placas falsas, robo de chalecos, uso de motos robadas. Y más allá de eso, hemos medido el impacto social y económico de obligar a cientos de miles de motociclistas, muchos de ellos trabajadores, a asumir este costo adicional. Podría generar una estigmatización muy injusta de todo el colectivo. Entiendo tus prevenciones sobre la implementación, sí, pero el plan también habla de coordinación y de sumar actores. El patrullaje integrado sin fronteras busca justamente superar la fragmentación. Que policías y serenos trabajen juntos, con financiamiento municipal compartido, rompe esas barreras artificiales de los distritos y optimiza el uso del personal en la calle. Respecto a los reservistas, el plan es claro. Dice previa capacitación y evaluación. O sea, no se trata de lanzarlos a la calle sin más, sino de aprovechar personal que ya tiene un entrenamiento básico en disciplina, en manejo de situaciones de riesgo, para reforzar la presencia en zonas críticas, siempre, eso sí, subordinados a la autoridad civil o policial que corresponda. Y la alianza con taxistas y mototaxistas formales es simplemente usar ojos y oídos que ya están en la calle todo el tiempo. Es sumar información, o sea, no es reemplazar el trabajo policial. Es una estrategia de multiplicar esfuerzos, ¿entiendes? Sí, entiendo la idea de multiplicar, pero esa multiplicación tiene complejidades que no podemos pasar por alto. Tomemos el patrullaje sin fronteras, la financiación compartida. Eso es un nudo gordiano. Las diferencias de presupuesto entre, no sé, San Isidro y Villa El Salvador son abismales. ¿Cómo estableces un mecanismo de financiamiento que sea equitativo y sostenible? ¿Y cómo defines operativamente esa acción sin fronteras sin generar conflictos de competencia territorial o de responsabilidad entre los municipios y la policía? Podría ser un caos logístico y legal. Sobre los reservistas, aunque el plan mencione capacitación, su formación es militar, intrínsecamente militar, orientada al combate, no a la seguridad ciudadana, ni a la prevención comunitaria, ni al trato diario con civiles bajo principios de derechos humanos. ¿Qué tipo de capacitación recibirían y quién la daría para reorientarlos a funciones policiales o de serenazgo? ¿Bajo qué mando operarían exactamente? ¿Y con qué régimen de responsabilidad legal si hay incidentes o abusos? Esto necesita un marco normativo que no existe y un debate muy profundo sobre si es conveniente meter a personal de reserva militar en tareas de seguridad interna. Y la información de taxistas y mototaxistas, aunque pueda ser útil, requiere sistemas de filtro y verificación muy robustos. ¿Cómo evitamos la sobrecarga de información que no sirve, los errores de apreciación o, peor, que se use esta vía para denuncias falsas o para ajustes de cuentas? Sin esos filtros podría ser hasta contraproducente. Y finalmente, abordemos la estrategia general y la lucha contra la corrupción que el plan vincula directamente con la seguridad. No son solo medidas aisladas, El Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana busca ser esa instancia de articulación política que hoy no tenemos, se mencionan convenios internacionales para acceder a tecnología avanzada y se ataca de frente la corrupción municipal con propuestas como ordenanzas para prohibir contratar con empresas o funcionarios sancionados por corrupción, implementar un portal web municipal para ver las contrataciones en tiempo real y eliminar consultorías que se consideran innecesarias y focos de corrupción. Es reconocer que la integridad de las instituciones es un pilar de la seguridad.
Se busca atacar el problema en múltiples frentes, incluyendo la base económica de ciertas mafias, como el mercado negro de celulares. Mira, estoy totalmente de acuerdo en que la corrupción es un lastre terrible y que combatirla es fundamental, también para la seguridad. Las medidas de transparencia, como el portal web o las prohibiciones para contratar con corruptos, son pasos en la dirección correcta, sin ninguna duda. Son necesarias. Sin embargo, no soy tan optimista sobre si son suficientes. Mi escepticismo viene de que, si no se atacan las estructuras administrativas, las redes de complicidad y esa cultura de impunidad que permite la corrupción, estas medidas pueden quedarse muy en la superficie. La implementación real y el control efectivo de estas normas son el verdadero desafío. ¿Cómo se va a auditar eficazmente esa información en tiempo real del portal? ¿Cómo se aplicará la prohibición de contratar sin vulnerar derechos como la presunción de inocencia o sin que se quede atrapada en procesos judiciales larguísimos? Incluso podrían usarse políticamente. Y en cuanto a la estrategia general, sigo viendo un sesgo hacia lo reactivo y lo tecnológico. El propio plan menciona, como decíamos, que gran parte de la violencia se genera en los hogares, un diagnóstico acertado, pero las soluciones que detallan se enfocan muchísimo en el control en la calle, la vigilancia tecnológica, la respuesta policial. ¿Dónde quedan las estrategias sostenidas y financiadas de prevención social del delito, de intervención temprana en violencia familiar, de mejora de oportunidades para jóvenes en riesgo? Parecen ausentes o relegadas a un segundo plano. Y depender de convenios internacionales para importar tecnología puede ser una solución rápida, sí, pero ¿es sostenible a largo plazo si no hay un plan claro para desarrollar capacidades locales de mantenimiento, de adaptación, incluso de innovación? Podríamos generar una nueva dependencia tecnológica que sea costosa y vulnerable. Bueno, para concluir, desde mi análisis del plan, yo sostengo que las propuestas que se presentan configuran una respuesta robusta, articulada, a la crisis de seguridad que afecta a Lima. Se combinan elementos clave: la participación ciudadana organizada, los CAB, la modernización a través de la tecnología, la APP 911, las cámaras, la integración de fuerzas en el territorio, el patrullaje sin fronteras, los reservistas como un complemento y un marco de coordinación metropolitana junto a una lucha frontal contra la corrupción. Reconozco que hay desafíos en la implementación, claro, pero veo un conjunto de medidas concretas delineadas con una intención clara de devolverle la tranquilidad a los limeños. Por mi parte, concluyo que si bien la urgencia del problema es innegable, no podemos permitir que eso opaque la necesidad de un análisis crítico y exhaustivo de las soluciones que propone este plan. Iniciativas como los comités de autodefensa vecinal con facultades para regular el acceso, la incorporación de personal de reserva militar en seguridad ciudadana o la videovigilancia masiva integrando cámaras privadas, demandan un debate público profundo sobre su legalidad, su viabilidad práctica en el contexto peruano y, fundamentalmente, su compatibilidad con los derechos fundamentales y el modelo de convivencia que queremos. Evaluar rigurosamente los costos, la sostenibilidad real y las posibles consecuencias negativas, las no deseadas, es crucial antes de embarcarse en medidas tan ambiciosas. La seguridad es un bien público complejo, que requiere un enfoque equilibrado. Prevención social, control efectivo del delito dentro del marco legal y un respeto irrestricto a los derechos humanos. Queda claro entonces que el análisis de estas propuestas, extraídas directamente del documento del plan de gobierno, revela no solo la complejidad del desafío de la seguridad en Lima, sino también las tensiones inherentes a las posibles soluciones, ¿no? Efectivamente, existen desacuerdos sustanciales sobre la idoneidad, la factibilidad y las implicaciones de varias de estas medidas. Explorar estas perspectivas distintas, basadas en la propia fuente, pues resulta valioso para comprender mejor el abanico de opciones y las interrogantes que todavía quedan sobre cuál es el camino más adecuado y sostenible para la seguridad de la capital peruana. Definitivamente, hay mucho más que desgranar en el material.